34 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya estamos en el estudio con Silvia Echevarne, quien es presidenta de la Liga Marítima Uruguaya, CEO de la firma Lobraus Puerto Libre y militante del Partido Nacional. Buenos días, Silvia, y gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría, para poder hablar con más libertad y soltura, decir que los dichos no comprometen a la institución que represento. Estoy hablando de la Liga Marítima. Son dichos a título personal, así podemos hablar con más libertad y más tranquilidad sin comprometer intereses de la Liga. Perfecto. Silvia, de todas maneras, para conocer un poco justamente de dónde venís, más allá de que hables a título personal, nos gustaría preguntarte qué es la Liga Marítima, porque de repente desde afuera esto se desconoce, ¿no? ¿Quiénes la integran? Bueno, es una institución sin fines de lucro, una institución civil, tiene una comisión directiva de 12 miembros, sesionamos una vez por mes, hacemos actividades académicas. En esta oportunidad, y habida cuenta que era año electoral, habíamos iniciado un ciclo de entrevistas con los candidatos a presidente. En principio empezamos con los que no tenían elecciones internas. Nos visitó el doctor Pablo Mieres, una preciosa entrevista, que después felizmente se vieron reflejados muchos de los conceptos que le transmitimos como preocupación. El doctor Mieres, que además vino con asesores que felizmente forman parte de la Liga Marítima también. Él fue muy receptivo como ministro de Trabajo. Recuerden ustedes además que le tocó lidiar con el primer paro grande, los primeros coletazos del acuerdo, con lo cual tenía un gran conocimiento y una gran sensibilidad en algunos temas. Y el segundo que nos visitó fue el general Manini Ríos, también cuyos asesores lo acompañaron y también forman parte del padrón de la Liga. Lo mismo, Manini vino con mucha información, fue muy receptivo a todas las inquietudes que le planteamos, inquietudes que vamos recogiendo de las actividades que hacemos entre los socios, ¿no? Generalmente nosotros tiramos los temas sobre la mesa y se arma un ping-pong, y de todo eso se armó este ciclo de charlas. Cursamos invitación después de las elecciones internas a los otros candidatos, pero bueno, ya ahora va a ser peor coordinar la agenda, pero ha sido difícil que nos visite Andrés Ojeda, Yamandu Orsi y Álvaro Delgado, que son en definitiva los que estamos esperando todavía. Bien. Nos gustaría meternos ahora, Silvia, en el puerto de Montevideo, preguntarte primero que nada, en primera instancia, ¿cómo describirías el panorama actual del puerto? ¿Cómo está en términos de competitividad, sus costos, sus tiempos? Bueno, aunque yo no lo quisiera describir como auténtico desastre, lo dice el Banco Mundial. Estamos entre los 24 peores puertos del mundo. De hecho, cuando se le pidió explicaciones, y esto lo digo con mucho pesar, yo no estoy contenta de venir y contarles esto, porque además formo parte de la actividad, o sea, lo vivimos todos los días, vemos todos los días, hay problemas grandes, medianos y chicos, y todos tienen su implicancia, todos tienen que ver con costos, todos tienen que ver con retrasos. Entonces, digamos, esto no es algo que nos alegre, este diagnóstico, pero sí es cierto que ya al final de un periodo uno tenía muy altas las expectativas, y ese puede ser el problema, ¿no? Normalmente la decepción tiene el tamaño de las expectativas, y seguramente como vos me describiste al principio, viniendo del Partido Nacional, siendo nosotros los creadores, impulsores de la ley de puertos, uno esperaba una gestión mucho más pujante. ¿Que se han hecho muchas cosas? Sí, se han hecho muchas cosas, pero que han quedado una cantidad de cosas por el camino que en definitiva terminan complicando la gestión, la operativa, el día a día. Podemos dar una infinidad de ejemplos puntuales, la temporada de cruceros que no va a ser tan buena, de 230 y pico de recaladas que hubo la temporada pasada, en esta se esperan 185, y entre Montevideo y Punta del Este. Y si vos te fijás cuáles son los problemas, y bueno, son varios. Las tarifas es uno de los más importantes, tarifas que se multiplicaron casi por el 38%. O sea, es muchísimo dinero. Además, perdimos la oportunidad de haber tenido una terminal para cruceros y darle un servicio de calidad mejor, no bajando entre las grúas, entre los camiones. Lo de Puerto Capurro, las autoridades están muy eufóricas, muy contentas. Yo no entiendo la política pesquera de este país. Probablemente sea un problema mío, porque en el 2017
el ahora subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, en ese momento era diputado, dijo y sostuvo que el puerto pesquero del Uruguay era La Paloma. Y tenía cierta lógica, digamos, podrías compartir o no, pero de hecho era más receptivo para la pesca nacional, o sea, la pesca nacional lo veía con buenos ojos. Ahora se inaugura un puerto del cual primero tengo varias consultas, creo que se está ocultando el costo final, porque fíjense ustedes que se empezó a hablar de 90 millones, después de 100, ahora se dice más de 110. Los ingenieros que nosotros hemos consultado y que charlan con nosotros dicen que la obra superaría los 150 millones de dólares. Pero además... ¿Y por qué se podría haber encarecido tanto? Y bueno, acordate que eso también, cambió la forma, digamos, porque acordate que se había pensado para la pesca internacional. ¿Se acuerdan ustedes? 4 llamados a licitación que quedaron desiertos. Se le fueron quitando cosas para hacerlo más atractivo. Por ejemplo, la obra de dragado, que es una de las más costosas, puede estar en el entorno de los 10 millones de dólares. Se le quitó la exigencia de hacer un frigorífico. Se le fueron sacando cosas y la administración las fue asumiendo. ¿Entienden? No solamente el dragado, sino el costo de mantenimiento. En esa zona sedimenta mucho el arroyo pantanoso, el Miguelete. Estamos hablando de alrededor de $1 millón mensuales. Entonces, se oculta el costo final. Se cambia la prioridad, porque se dice que es para la pesca internacional, como después de 4 llamados a licitación y varias visitas a la Feria Internacional de Vigo, la licitación queda desierta, entonces se le da a la pesca nacional. De los 54, creo que ahora hay alguno menos, porque en estos últimos días algún otro ha quedado en desuso. De los 54 barcos de pesca nacional que nosotros tenemos habilitado, están saliendo apenas media docena. Con lo cual, 1.000 metros de muelle. Pero además tengo más dudas. ¿Ese puerto que se inauguró fue habilitado conforme a lo que dice el artículo 85, inciso 9 de la Constitución de la República? ¿Pasó por los 2/3 de cada cámara, como dice la Constitución? Es decir... yo entiendo que en un año electoral también algunos tiempos se aceleran y algunas cosas se quieren mostrar, pero hay que tener mucho cuidado. Después, un puerto que tiene un montón de obras superpuestas. Silvia, perdóname, ¿tú lo que decís es que se aprobó sin los estudios suficientes? ¿Sin el análisis suficiente, por lo menos? De costos, sin lugar a dudas, porque si arrancaron en 9 millones y hoy están diciendo más de 110, ¿cuánto más? ¿Hasta dónde es más de 110? Digamos, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto es más. ¿Cómo más de 110? Y tú hablabas de costos del puerto, más allá del puerto Capurro. Te preguntábamos también por el tema de los tiempos. ¿Qué pasa con eso? Pues es otro tema que ha salido. Bueno, un puerto que está absolutamente colapsado. ¿Por qué? Porque, bueno, hay obras superpuestas. Este sábado, ahora, sin ir más lejos, fíjense que para retirar 3 contenedores de la terminal especializada, que además había que retirarlos, no podés pasarlo para otro día, sí o sí, los camioneros estuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 3 contenedores. ¿Quién paga las horas extras? ¿Quién paga el gasoil de los camiones todo el día ahí arriba? ¿Eso nos lleva a ser poco competitivos? Pero no tengas ninguna duda. Por algo estamos entre los 24 peores puertos del mundo. Que además cuando le preguntaron al Banco Mundial, le dijeron, bueno, porque ustedes saben que la flota paraguaya se ha quejado de los tiempos de espera, de que están 10, 15 días. Dijeron, bueno, al Banco Mundial, bueno, pero fue por el tema de los paraguayos. No. Nosotros no tomamos en cuenta la flota paraguaya. Nosotros análisis que hicimos es estrictamente de los barcos oceánicos, con lo cual si hubieran tomado los barcos paraguayos sería peor, capaz que no estábamos en la tabla. Y esta crítica tiene que ser constructiva, o sea, tienen que escuchar a los actores de la actividad portuaria, tienen que mirar para afuera del piso 3 o del piso 2 de la ANP y darse cuenta que hay un puerto absolutamente colapsado, que hay un puerto inseguro, que hay un puerto que crece para donde quieren los privados, cuando debería ser exactamente al revés. Y permítanme explicar esto porque se ha malentendido. A mí me encanta que inviertan los privados. Es más, yo quisiera que Puerto Capurro lo hubieran hecho los privados. No me gusta que haya habido 4 licitaciones desiertas. La política portuaria la dirige el Poder Ejecutivo con el asesoramiento del Ministerio de Trabajo,
del Ministerio de Transporte a través de la Administración Nacional de Puertos. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo traza un plan y dice, yo quiero que los puertos vayan para este lado. Entonces, cuando vos sos privado, me traes una iniciativa. Si tus iniciativas se adecúan a mi plan y van para donde quiero que crezca el puerto, que eso tiene que ver con para dónde crece el país, para dónde crece el comercio exterior, macanudo. La acepto, la trabajamos, analizamos. Acá es exactamente al revés. ¿Qué quiere decir eso? Los privados presentan las iniciativas, si son buenas, se aceptan, entonces el puerto crece para donde los privados quieren. Entonces, o sea, no hay una política portuaria del Poder Ejecutivo. No hay una política portuaria porque, entre otras cosas, no hay un plan maestro. Y es una de las empresas públicas más importantes, la Administración Nacional de Puertos, que requiere un plan maestro. Es una de las empresas que más recauda y que más vuelca a rentas generales. Ustedes saben que rentas generales es el bolsón donde la ministra de Economía mete mano para pagar otro montón de cosas. Ahora, Silvia, tú has hablado justamente cuando hablas de los privados, más allá de que digas, a mí me gustaría que los privados invirtieran más, de que hay algunos que son amigos y otros a los que, bueno, se los deja a un lado. ¿Cómo es esto? ¿A quién está beneficiando el gobierno? Y bueno, lo que pasa es que llama un poco la atención algunas iniciativas que salen con mucha celeridad y otras que son postergadas y que uno nota que forman parte del crecimiento portuario. Es decir, vos no te explicas cómo iniciativas privadas demoran 6, 7, 8 años y pasan por etapas muy engorrosas y se hacen pliegos y se cambian y se va para un lado y hay otras que se hacen en muy poco tiempo. Entonces, yo no puedo explicar esa situación si no hay detrás algunos intereses inconfesables. Entonces, a ver, los empresarios son oficialistas. Están con quien esté, ese es su juego. Yo no quiero que se malentienda y que se crea que estoy criticando a los empresarios o a los privados que invierten y quieren invertir. Todo lo contrario. De hecho, ese es el modelo portuario que tenemos. Digamos, el puerto presta los servicios y los portuarios son los que hacen la infraestructura y eso está bien. Yo no quiero que el Estado sea el que subvencione o el que invierta. Pero me gustaría que hubiera un plan portuario. Y aunque no me gustaría, lo dice la ley de puertos. Así que tiene que haber un plan portuario. Esta administración, en su plan de gobierno, este gobierno había dicho que el 2 de marzo se iba a mandar a hacer el plan maestro y eso no sucedió. Estamos terminando la gestión y seguimos sin un master plan. Silvia, vos has sido muy crítica con el acuerdo del gobierno con la empresa Catunasi. ¿Por qué crees que ha sido negativo este acuerdo para el país? Y bueno, aunque yo no lo creyera, los hechos fueron demostrando de que no fue beneficioso y que ahora, a casi 4 años de estar desplegados todos sus efectos, fíjense ustedes que el puerto está absolutamente colapsado. Pero además, y esto fue por la absoluta ineficiencia de los negociadores, que no tuvieron en cuenta que había que tener un periodo de transición, una transición ordenada, que había que tener en cuenta a los trabajadores. Y esto, de vuelta, que no se malentienda, había que ordenar el negocio de los contenedores, había que ordenarlo. Lo ven ustedes, salgan ustedes, todo eso que nosotros vemos ahora en los muelles públicos debería de estar en la terminal especializada, sin embargo no está. Y el acuerdo tiene casi 4 años. Entonces, ¿por qué no está? Y bueno, porque las obras todavía no están terminadas, porque la terminal está absolutamente colapsada. Tenemos 2 juicios internacionales, hubo denuncias penales, hay dos recursos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, por más que a mí yo dijera el acuerdo es fantástico, los hechos han demostrado que ha tenido resistencias nacionales e internacionales. El argumento del gobierno, ahora que mencionabas que hay 2 juicios justamente de las otras empresas que operan en el puerto, inicialmente era que podía haber un juicio por 1.500 millones de dólares por parte de Catunasi. Claro, en el terreno de los supuestos, ¿no? Una potencialidad, sin ningún tipo de análisis de si sí o si no. Pero además, fíjense ustedes, ahora no hay posibilidades de que el Estado no pierda. El Estado ha quedado sin la capacidad de poder decidir sin que haya una pérdida para el Estado. Entonces, ¿no tiene margen Uruguay para renegociar?
Sí, bueno, creo que sí, que hay margen para renegociar, pero no va a salir ileso. Inevitablemente no va a salir ileso, porque la terminal especializada va a decir, a mí me firmaste esto, si era ilegal, problema tuyo. Vos no revisaste bien lo que me firmás, entonces está ahora en condiciones de hacerle un juicio al Estado. Y por otro lado, los operadores... O sea, ahora están en más condiciones de hacer un juicio que cuando tú decís era un supuesto. Y claro. Entonces digo, no hay para el Estado una situación de que no haya pérdida. Fíjense lo que pasó recientemente con la empresa MSC, que producto de una suba tarifaria, yo quiero tratar de explicarlo bien, digamos, obliga, la terminal especializada incrementa sus tarifas, que no es el mayor incremento. Han habido, o sea, estuvo más alta esa tarifa. Lo que pasa es que cuando los fletes estaban muy bajos se soportaba y todo. Hoy los fletes están altos a nivel de la pandemia, ahora están estabilizándose un poquito más, con lo cual cualquier costo grande se siente, el dueño de la carga se siente. Y ha obligado a uno de los armadores más grandes del mundo a llevar el 30% de la carga a Buenos Aires, pero además a inventar un concepto que no existía, que es el concepto de muellaje. Y es ni más ni menos que $80 por contenedor. Déjenme pasar raya porque me están mirando diciendo, estos que hablan de puerto, no. Pero supónganse, una casa de electrodomésticos en la que todos compramos, que paran la terminal especializada y baja 100 contenedores como nada. $80 por contenedor, estamos hablando en 100, 8.000 contenedores, $8.000. ¿Te lo van a trasladar al electrodoméstico que vayas a comprar a la casa? O sea, inevitablemente. Entonces, digamos, se desencadena una serie de efectos que van a repercutir en el consumidor final, ni que hablar de los exportadores. No hemos hablado de los exportadores. Sí, los hemos tenido acá igual a la Unión de Exportadores que se han quejado también de los costos, ¿no? Silvia, y pensando justamente si lo del juicio era un supuesto, si los resultados han sido los que tú decís que fueron, ¿cuáles eran los intereses para firmar este acuerdo? Bueno, yo creo que la premura por ordenar el negocio de los contenedores y también entiendo en términos políticos que vos cuando llegás al gobierno tenés que asegurarte cierta gobernabilidad. Entonces, si a vos te esperan en la puerta de Torre Ejecutiva con la amenaza de decir que vamos a hacerte un juicio millonario, y bueno, se hizo como se pudo. Fíjense que se negoció durante un año. Pero entonces, ¿crees que realmente ese es un argumento genuino, lo del juicio? No. Yo lo que digo es que en términos políticos, a los efectos de asegurarte gobernabilidad, no se fue diligente. De hecho, yo acepto, el doctor Bordaberry ha dicho, a mí no me gusta que los acuerdos sean secretos. Bueno, yo voy a cambiar secretos por confidencial. Yo acepto que el acuerdo sea confidencial. Yo acepto que se haya negociado durante un año. Lo que no acepto es que una vez que se pongan de acuerdo, lo que negociaron sea ilegal. O sea, vos y yo podemos ponernos de acuerdo y que nadie lo sepa, solo tú y yo, confidencialmente. Y decimos, bueno, vos querés esto, yo quiero esto. Bueno, cuando terminamos de ponernos de acuerdo, lo que el Estado hace, lo pasa a sus equipos jurídicos y analiza si todo lo que vos me pediste es legal, es ilegal, es constitucional. Eso es lo que es inaceptable. Bueno, se ha hablado justamente de que no se pasó por estudios jurídicos. Bueno, eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas. La cantidad de ilegalidades que el doctor González Lapeire ha señalado, 12, 13, 16, creo que iban aumentando. A medida que analizábamos el contrato, cada vez encontrábamos más. Y que hoy están en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Yo creo que el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener grandes desafíos cuando tenga que resolver esta situación. Silvia, una de las noticias más trascendentes de esta semana no es lo que tiene que ver con la noticia de que llegaron contenedores con cocaína a puertos de Portugal y España que habían partido de Paraguay y que en los dos casos habían pasado por nuestro país. En el caso del que llegó a Portugal, pasó por un escáner, pero no se detectó la droga. ¿Qué responsabilidades políticas te parece que hay en estos casos? ¿Quién te parece que se debería asumir el rol de esta omisión? Bueno, es difícil determinar la responsabilidad, sobre todo en casos tan delicados que comprometen la figura del Estado. Yo me pongo... lo hablaba ayer con un operador y yo le decía, no siempre los armadores, o casi nunca, mejor dicho, los armadores están al tanto de todo esto y no les gusta que le contaminen la carga. Y si esto sigue apareciendo, van a empezar a decir, no, por Montevideo no.
por Montevideo no pasen. Y vamos a empezar a tener problemas que tienen que ver con el comercio exterior del país. Porque vos como armador, como dueño de carga, como dueño de un barco, y además, vamos a decirlo, el narcotráfico es la transnacional más exitosa del mundo. Ha demostrado que son muy creativos, que tienen infinidad de recursos para permear en todas las esferas. Entonces, en este caso puntual, para contestar tu pregunta, el escáner que tenemos es obsoleto. Los 3 escáneres que se trajeron fue una iniciativa privada en el 2019. Ustedes saben, tuvo idas, vueltas, venidas. Ahora, se trajeron en junio, van a estar el 2 de octubre, se anuncia, pero eso es una parte del problema. Eso, si les digo, es ponerle cubitos al termómetro. O sea, no solucionamos el problema solo trayendo escáneres. Bajo ningún concepto. ¿Y qué otras medidas habría que tomar? Miren, lo dijimos apenas vinieron los escáneres. Bueno, ahora se abre una serie de interrogantes. ¿Quiénes los van a operar? ¿Van a trabajar las 24 horas del día, los 300? ¿Ya están capacitados los más de 100 funcionarios? ¿Cuáles son los acuerdos nacionales e internacionales de colaboración? Porque no es solo los escáneres. Ven, acá tienen, por más que el escáner sea obsoleto, yo vi las imágenes que anduvieron por ahí, aunque el escáner sea obsoleto, eso era, les diría, hasta a simple vista detectable. O sea que no es un problema del escáner. El problema es la preparación de los funcionarios, la colaboración nacional e internacional con otros organismos, con otros países, el análisis de riesgo eficiente. Hay una fiscalía especializada, viene un contenedor, lo abrís a las 3 de la mañana. ¿A quién van a llamar? ¿A un fiscal de flagrancia que está atendiendo el robo en la farmacia? Digo, ¿se ha capacitado al Poder Judicial para atender estas cuestiones, las 24 horas, los 365? Y no se habla, y no se trata del porcentaje que se escanea. El porcentaje de contenedor que se escanea en el mundo, en Estados Unidos, no llega al 2%. No llega al 2%. El problema que es cómo seleccionar. Exacto, es el servicio, es todos los servicios de inteligencia, todo lo que tenés alrededor de todo eso. Y yo no veo nada de eso. Más allá de lo puntual de este caso, la demora, no demora, puedo discrepar. Yo entiendo que si llegaron en junio, fíjense ustedes que el tiempo estimado de arribo de los barcos uno lo tiene con un tiempo prudencial. Sí, pero el tema que, como tú decís, esto viene de 2019 para acá, o sea, desde que el gobierno planteó esto, después una vez que asume pasaron 4 años. Muy entreverado además, porque acuérdense que el Tribunal de Cuentas lo observó, como era prioridad de la ministra de Economía, reiteró el gasto, es decir, pasó por encima del Tribunal de Cuentas, había cuenta. Después se dice que son de última generación. Bueno, no sé, hace 4 años que se presentó la iniciativa privada. ¿Siguen siendo de última generación? Yo tengo duda. Que además... Sí, bueno, acá lo hemos hablado con Eduardo Preveno la semana pasada, que él decía justamente que no eran de última generación. Bueno, por eso, que además acordate que el software que se licitó es por 10 años. Por 10 años. Algo que se presentó, reitero, en el 2019, que termina, después de todo ese proceso, idas, venidas, vueltas, termina saliendo recientemente. Yo creo que la obra civil debió estar en tiempo, con lo cual si llegaban en junio, reitero, se sabía el tiempo estimado de arribo, con un tiempo prudencial. La obra, que son unas paredes aislantes, estos tienen un sistema de radiación bastante potente, con lo cual hay que hacerle un sistema de aislación, que son unos muros o paredes, como ustedes le quieran llamar, podían haber estado. Ahora, ¿era evitable? No lo sé. Si los escáneres hubieran estado en junio, yo no lo sé. Hay, Silvia, 2 cosas que justamente que me preocupan en relación a esto. Tú decís, no lo sé, ¿no? Y planteaste 2 cuestiones. Por un lado decías, el narcotráfico va permeando todas las esferas. Sí. Y después decías, me consta, o sea, viendo las imágenes del escáner, que era muy fácil detectar que estaba esta carga. Entonces, la consulta es, ¿ya ha permeado acá esferas también del Estado? Y bueno, lo cierto, yo no puedo contestar esa pregunta. Digo que es muy fácil detectar porque la verdad que las imágenes era un relleno, o sea, estaban todos los ladrillos y un relleno de arriba, muy de principiantes, diría yo, ¿no? O sea, hay algunos que son más creativos, mucho más creativos. ¿Te asombra que sea falta de capacitación la razón por la que no se haya detectado? Pueden ser diversos factores, pero no le atribuyo solamente a los escáneres, ¿sabes? Pero además, vos, un contenedor con alerta roja internacional, vos se lo ponés a cualquiera que esté ahí, o sea, no era un cualquier contenedor. No pasan a cada rato contenedores así.
Es decir, creo que se podía haber tenido la diligencia. Cuanto a lo que vos me preguntás si ha permeado, y bueno, yo no estoy en condiciones de contestar. Me encantaría... Tampoco de descartarlo. No. Y me encantaría que no fuera así. Me encantaría que no fuera así, porque lo cierto es que cada vez más se ve que esto pasa con más frecuencia. Y me preocupa mucho la imagen del país, la imagen del puerto de Montevideo, me preocupa demasiado, les diría. O sea, podríamos perder, por lo que decías, comercio exterior. Sin lugar a dudas, pero armadores que no quieran venir o armadores que exijan que se les escanee el 100% de la carga como un tema de seguridad. Y ya ha pasado. Acá hubo un armador que dijo o me escanean el 100% de la carga o no vengo más. Con lo que eso significa. ¿Te imaginas escanear el 100%? Trabaja con un escáner solo, que trabaja solamente en tiempo hábil, es decir, no está a las 24 horas, tiene un horario, de lunes a viernes, mediodía al sábado, se trabajaba solo. Bueno, era la condición que había puesto. ¿Por qué? Porque le quería dar certeza a quienes confiaban. Cliente, claro. Pero claro, si no, me acá tranquilo. Ahora, ¿tenemos que llegar a eso? ¿Hay que llegar a eso? Y pensando, Silvia, ya en marzo del año que viene, sí, ¿cuáles para vos te parece que tendrían que ser los pilares de una buena política portuaria que implemente el próximo gobierno que asuma? Lo primero y fundamental, y así se lo planteamos a los candidatos que nos visitaron, es mandar a hacer un plan maestro. Pero ya. ¿Para qué? Porque eso te va a ordenar, eso es la hoja de ruta, eso te va a decir qué sí y qué no, cuáles son los negocios que se pueden captar, qué cargas van a venir. Se ha celebrado mucho y nosotros también lo celebramos y nos parece un gran logro, los 14 metros de profundidad. Ahora, ¿cuáles son los barcos que van a venir? ¿Quién va a pagar? ¿Cuánto va a salir? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad? Se escucharon 3 versiones distintas, que lo vamos a hacer con dragas propias, que los chinos, que licitación internacional. Ahora, fíjense ustedes, en 2018 el puerto estaba a 12,60 metros, el canal de acceso, perdón. Fines del año pasado se llegó a 13 metros, canal de acceso al puerto, con dragas. Tuvieron 5 años para sacar 40 centímetros de agua. Todavía no sabe, se hizo con dragas propias, no sabemos el costo, pero tampoco sabemos, que esto es lo más importante, cuáles son las cargas que vinieron por esos 13 metros, cuántos son los barcos, qué cantidad de toneladas, no en teus, en toneladas. ¿Se justifica esa inversión? ¿Ese equilibrio financiero da? Bueno, la misma O sea, cuando pregunta, el gobierno celebra que finalmente se logró acordar con Argentina esto que llevó tantos años. Bien. Eso está muy bien. Claro, pero si no se condice después con el rédito que se le saca. Bueno, yo no lo sé, yo no he visto un solo estudio de carga, yo no sé, me gustaría que la ANP publicara. Bueno, tenemos los 13 metros y me gustaría que Puerto Capurro digan, invertimos, no más de 100, invertimos tantos millones de dólares y va a ser de esta utilidad. Vamos a traer tantas toneladas que van a... Todavía la gente de Puerto Capurro no sabe cómo va a hacer para traer el contenedor de allá al puerto de Montevideo para embarcarlo en el buque oceánico. O sea, la ANP no ha rendido cuentas. De eso, de los 13 metros, seguro que no. De los 14 tampoco. No sabemos cuánto va a salir. Entonces digo, eso te da un plan maestro para ver que los cruceros, están bajando, va subiendo. ¿Vale la pena tener una terminal de cruceros? ¿Dónde la ponemos? ¿Cuáles son la política crucerista que vamos a hacer? Vamos a ir a buscar esos cruceros enormes que no llegan a Montevideo, los que van a la costa este de Estados Unidos, que para poder tomártelo tenés que ir a Río de Janeiro, que son de un poder adquisitivo enorme, cruceristas que gastan mucho dinero. Entonces, digamos, ¿dónde vamos a poner la terminal de pasajeros? ¿Qué vamos a hacer con la Armada? ¿Va a seguir adentro del puerto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde van a ir finalmente los escáneres? Porque, bueno, va a ser su destino. El ferrocarril, ¿cómo va a hacerlo funcional finalmente para que sea eficiente? ¿Va a seguir de largo? ¿Va a seguir solamente hasta UPM? Es decir, el colector Pacheco, que ahora se metió para dentro del puerto, ¿quién va a hacer la obra? Es decir, toda esa serie de interrogantes te va a arrojar un diagnóstico de hacia dónde y cómo hay que invertir. Y eso es lo fundamental para que las obras no se sigan superponiendo y para tener un puerto ordenado, eficiente y competitivo. Y empezar a subir en la escala del Banco Mundial. Por otra parte, Silvia, recientemente la Administración Nacional de Puertos rescindió el contrato con Lobraus, donde vos sos gerenta por incumplimientos de la empresa. Desde la empresa, ¿se pretende que se revise esta decisión? Mirá, eso fue una información que salió el fin de semana. A nosotros todavía no nos llegó ninguna notificación de que esté rescindido el contrato.
seguramente sea la intención. Infelizmente no hemos tenido mucho diálogo en los últimos meses, a pesar de que lo hemos planteado por escrito 3, 4 oportunidades, es decir, que Lobraus siempre está abierta al diálogo, por lo menos Silvia Echevarne está abierta siempre al diálogo, a la negociación, pero no por Silvia Echevarne, sino por las más de 70 familias que trabajan, y tenemos nosotros 200 empleos directos e indirectos. Yo te agradezco mucho la pregunta, porque además me gusta que los trabajadores estén escuchando esto, porque obviamente que a raíz de esa noticia del fin de semana hubo mucha incertidumbre, mucha angustia y mucha desolación por parte de nuestros trabajadores. Entonces, si bien ya les transmitimos de manera privada, pero decirlo públicamente, nosotros no tenemos todavía ninguna notificación hasta el día de la fecha de la Administración Nacional de Puerto en ese sentido. Lo que recibimos fue una resolución de directorio que da cuenta de las causas por las cuales rescindiría la concesión, pero todavía no está, con lo cual faltan etapas jurídicas que aún no han precluido. ¿Y la empresa está a tiempo de ajustar lo que plantea el Estado para no rescindirlo? Lo que pasa que no hemos tenido un buen diálogo, digamos. Hemos ido a hablar tanto con el ministro de Transporte en 2 oportunidades y, bueno, con la Administración Nacional de Puerto. La última reunión fue en el mes de mayo y planteamos justamente eso. Bueno, estamos en tiempo de cumplir y no han sido muy receptivos a nuestros planteos. Entonces, se ha continuado no solamente por el camino sino por otros caminos que son más deslesnables, vamos a decir, que lo único que hacen es asfixiar a la empresa comercial y económicamente. ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando? 70 empleos directos y más de 200 indirectos. Sí. Y si rescindiera, efectivamente, ¿qué pasa con...? Bueno, nosotros ahora le pedimos una reunión en carácter de urgente al ministro de Trabajo, justamente a raíz de este comunicado, que reitero, no nos consta, porque hasta el día de la fecha no ha llegado, para ver, bueno, el único movimiento que hicimos fue pedirle la entrevista al ministro de Trabajo, porque en definitiva lo que nos preocupa es la situación de los trabajadores, ¿verdad? Vos hacías referencia más temprano en la entrevista a Silvia a la ley de puertos. Ley de puertos que fue aprobada en el 92 durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Y recientemente vos decías en una entrevista a Búsqueda que no podías creer que este gobierno no cumpliese con esa ley. ¿Por qué aseguras que no se ha cumplido? Bueno, entre otras cosas, porque el acuerdo que se firmó con la terminal especializada, la ley de puertos prevé que todas las inversiones sean en régimen de libre competencia. Con lo cual, se cambia el paradigma, se cambia totalmente el paradigma de la ley de puertos. Ya no va a haber libre competencia, sino que se establece un régimen de prioridad o monopolio, como le llaman otros. Y ese es un principio, es el principio fundamental, me parece, lo más importante de todo. Después lo que tiene que ver con el plan maestro, después cuestiones de gestión. El ABC de la ley de puertos es la eficiencia y la competitividad. Y yo les acabo de relatar una serie de situaciones donde todo eso está en tela de juicio. Con lo cual creo que infelizmente no se ha cumplido no solamente con la ley, sino con el espíritu que inspiró a la ley de puerto, que tenía muy claro para dónde iba y que sin lugar a dudas marcó una era y que tuvo mucha resistencia, convengamos. Yo recuerdo las anécdotas de Sergio Abreu, de Ignacio de Posadas, con escupitajos en la asamblea cuando se debatía la ley de puerto. Entonces se hizo todo ese esfuerzo, hoy todos la defendemos, no hay nadie, incluso los que en su momento no estaban tan de acuerdo, que no compartan que la ley de puertos es una de las herramientas más efectivas y más eficientes. No cuesta nada cumplirla. No cuesta nada, porque en todos estos años de aplicación ha sido un éxito y ha puesto al Uruguay en muy buenos lugares. Pero además
Ayer hablando de los tránsitos paraguayos, que en realidad acá se habla de los paraguayos, los tránsitos como un botín, ¿no? Que son míos, que se van, que se quedan, cuando en realidad el fluvial, el paraguayo va hacia donde va el barco grande, el oceánico, o sea, hay que cuidar mucho a los oceánicos. Ahora, si vos le preguntás a los paraguayos, ¿quieren venir a Montevideo? ¿Les gusta Montevideo? Y se sienten mejor acá, porque hay buenas condiciones, no hay los niveles de corrupción que puede haber en otros puertos, en fin, es decir, ellos no tienen ninguna duda, a pesar de los enojos que tienen a veces por las esperas, por el combustible más caro, ellos quieren venir acá. Ahora, ¿por qué no cuidamos todo eso de forma más eficiente? Lo único que necesita el puerto es estar un poco más ordenado. Son temas de gestión administrativa, básicamente. Presidenta de la Liga Marítima Uruguaya, CEO de la firma Lobraus Puerto Libre, Silvia Echevarne, muchas gracias por visitarnos esta mañana. Gracias a ustedes, fue un placer. Gracias.